Hoy quiero hablar acerca de esas diferencias que bendicen. Ese es el tema de hoy. Diferencias que bendicen tu vida, que bendicen tu casa y que bendicen tu iglesia. Quiero que me acompañe al libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Y luego vamos a estar leyendo segunda de Samuel 6, 11 y 12, para encontrar en esas dos citas bíblicas las diferencias que hacen que una vida, que una casa, que un ministerio, que una iglesia sea bendecida. Primera de Samuel 7, 1 y 2 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del pacto. Verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Estos versículos nos enseñan que el arca de Jehová, que simboliza la presencia de Dios, fue llevada a la casa de Abinadab. Ahora leamos segundo de Samuel, capítulo 6, verso 11 y 12. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom. Esta es otra casa. En casa de Obed-edom, Geteo. Pero ahí nada más estuvo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. El arca del pacto, hermanos, simboliza la justicia y la presencia de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, verso 10, dice la escritura: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, 1 metro 10 centímetros aproximadamente de larga. Su anchura de 1 codo y medio, aproximadamente 70 centímetros de ancho. Y su altura de 1 codo y medio, 70 centímetros también. ¿Por qué Dios pone énfasis en estos pequeños detalles? Las especificaciones exactas de la construcción del arca del testimonio tal vez puedan parecernos a nosotros hoy en día un asunto extraño. Para que Dios lo pudiese incluir en la palabra escrita de Él. Pero así lo hizo. Sin embargo, el apóstol Pablo le recordaba siempre a la iglesia
escuche bien, que no hay porción de las Escrituras, no hay porción de las Escrituras que no sea beneficiosa para nuestra edificación. De hecho, Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 12, y Pablo le dice toda, no alguna. Le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda. Dios no solo les proveyó estas instrucciones específicas a la nación de Israel, sino que también las conservó a lo largo de los siglos como una enseñanza para su iglesia. Así que este pasaje también es importante para poder entender cómo puede Dios habitar entre su pueblo. En Éxodo capítulo 25, verso 22, dice, y de ahí, ¿de dónde? Del arca del pacto. Y de ahí me declararé a ti, le estaba diciendo a Moisés, desde ahí hablaré contigo de sobre el propiciatorio, la tapa, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, desde ahí tú me escucharás, porque desde ahí yo te estaré dando instrucciones. Desde el arca del pacto Dios se comunicaba con su pueblo. Pero veamos un poquito de historia acerca de este arca o del arca del pacto. Porque dice en Primera de Samuel, capítulo 4, verso 2, que los filisteos se presentaron a la batalla contra Israel. Le hicieron guerra. Y dice la Escritura que trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres israelitas. Y el verso 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, pero ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? La Nueva Versión Internacional dice, pero ¿por qué Dios ha usado a los filisteos para derrotarnos? Y los ancianos se preguntan, pero ¿por qué me ha ido mal? ¿Pero por qué las cosas no han marchado como yo quisiera que marcharan? ¿O por qué esto, por qué aquello? Los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué Dios ha permitido esto? Y entonces ellos dijeron, traigamos a nosotros el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Recuerde que el arca del pacto simboliza no solo la presencia de Dios, sino también simboliza su justicia. Y Dios es justo. El verso 4 dice, y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí estaban ahí con el arca del pacto
de Dios. Israel pensaba, creía, se imaginaba que con el solo hecho de traer el arca que simbolizaba la presencia, ellos obtendrían victoria. Pero aún así, hermanos, Israel sufrió la derrota. Pero Israel sufrió la derrota porque el sacerdocio se había corrompido y porque el pueblo estaba viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios. Hoy podemos hacer miles de oraciones para que este 2022 nos vaya de maravilla. Y podemos echarle fe. Y podemos declarar, decretar y lo que usted quiera y mande. Y podemos traer el arca del pacto entre nosotros. Pero no va a suceder nada. En la medida en que el sacerdocio de Israel se corrompía, la presencia de Dios se alejaba de ellos. En la medida que el pueblo estaba viviendo en desobediencia a los mandamientos de Jehová, por más que ellos se esforzaban, no había bendición. Y dice la escritura, llevaron el arca del pacto a la batalla, pensando que ella les aseguraría la victoria. En vez de hacer eso el pueblo, ellos deberían de haberse arrepentido de su conducta pecaminosa. Ellos deberían de haberla corregido si es que querían recibir la bendición de Dios. Cuando el pueblo dijo traigamos el arca del pacto, el pueblo pensó que el arca garantizaría de manera incondicional el favor y el poder de Dios. Y a veces a la humanidad le pasa lo mismo. Cree y piensa que con el solo hecho de venir, el poder de Dios será incondicional para él o para ella. Ellos no lograban todavía comprender que el arca, un símbolo de las cosas espirituales, no da seguridad de la realidad a la cual señala. ¿Por qué? Porque Dios permanecía con su pueblo solo mientras ellos procuraban mantener su relación de pacto con Él. Lo que espera la sociedad, lo que espera la humanidad entera, no está en un simple deseo de otro o en una oración de otro. Lo que este mundo necesita verdaderamente es poder establecer una relación de pacto con Dios. Y las bendiciones estarán presentes los 365 días del año.
Y no necesitas abrir la puerta, salir y entrar y agarrar una maleta y salir y entrar y ponerte ropa interior de tal color para los amores, para el dinero, para esto y para el otro. Ponte la sangre de Cristo. Amén. Y eso te asegura la bendición de Jehová. Pero ellos pensaban que con el solo hecho de llevar el arca al campo de batalla tenían asegurada la victoria. Es igual, hermanos, hoy en día para nosotros bajo el nuevo pacto. Porque podemos someternos al bautismo en agua, o como hoy, podemos participar de la cena del Señor. Pero esto no será de beneficio espiritual alguno, a menos que el creyente aprenda a someterse al señorío de Cristo. En Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 5, dice que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó de gran júbilo, de tal manera que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, ellos dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron, se dieron cuenta que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque ellos decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y decían los filisteos: ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Pensaban que eran muchos. ¿Quién nos librará de estos dioses poderosos? Estos son dioses que hirieron a Egipto con toda plaga. No les quedaba de otra que darse ánimos. Y se dijeron: esforzaos, filisteos, sean hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Y el versículo 10 dice que Israel fue vencido. Aún así, Israel fue vencido. Y el arca de Dios fue tomada. Y que los dos hijos de Elí fueron muertos. ¿Qué pasó? Tenían el arca, pero vivían en desobediencia. Tenían a su alcance la presencia y la gloria de Dios, pero vivían en pecado. Y así la bendición no podía llegar a su vida. Cuando Elí recibió la noticia de que Israel huyó delante de los filisteos y que fue hecha gran mortandad y que también sus dos hijos fueron muertos, hubo un gran dolor en su corazón. Pero cuando le mencionaron que el arca del pacto había sido robada, no pudo más. Cayó hacia atrás y murió. La nuera de Elí, una de las esposas de uno de sus hijos, que estaba embarazada, al escuchar que Elí y su esposo habían muerto y que el arca del pacto había sido robada, dio a luz y murió. Pero antes de morir, se dio cuenta que había dado a luz un hijo varón.
y lo llamó Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod significa sin gloria. Y la gloria de Israel era Dios. La gloria de Israel era su presencia manifiesta en la tierra a favor de su pueblo, y le había sido robada. Ya no tenían el arca, símbolo de justicia y presencia de Dios. Era el pueblo escogido, pero la gloria de Dios ya no estaba en ellos. Se había ido la gloria. En Éxodo 24:17 dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Israel no solamente podía sentir la gloria de Dios, Israel veía la gloria de Dios, la sentía, la veía. Por eso la viuda de Fines estaba tan preocupada en cuanto a la partida de la presencia de Dios. Está muy preocupada antes de morir cuando se dio cuenta que la habían robado. ¿Cómo nos han robado la gloria de Dios? ¿Cómo es posible que la presencia de Dios no esté ya con su pueblo amado? Iglesia, como creyentes del nuevo pacto, debemos de preocuparnos. Escucha, debemos de preocuparnos si la presencia, si el poder, si la santidad y si los dones del Espíritu están ausentes de nuestra vida. Nos debemos de preocupar. Pero hoy en día muchas iglesias ya no le preocupa eso. Les preocupa llenar auditorios. Les preocupa muchas otras cosas más. Pero en muchas iglesias está ausente el poder, está ausente la santidad, está ausente la presencia de Dios, está ausente los dones del Espíritu. Pero no les preocupa. El arca del pacto estuvo en territorio filisteo por 7 meses. Y los filisteos sufrieron las consecuencias de haberse robado el arca del pacto, porque muchos de ellos murieron. Y los que no murieron fueron azotados por tumores, desde el más pequeño hasta el más grande. También sufrieron una terrible plaga de ratones. Y todo esto orilló a los filisteos a regresar el arca del pacto al pueblo de Israel. 7 meses la tuvieron, pero la gloria de Dios, el poder de Dios fue contra ellos. Y luego vemos en Primera de Samuel, capítulo 6, verso 13. Después de que la regresaron, dice: y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca
y se regocijaron cuando la vieron. Daban gloria a Dios porque la gloria de Dios había llegado una vez más al pueblo de Israel. Estaban contentos porque el arca, que simbolizaba la presencia, estaba con ellos. Y en Primera de Samuel capítulo 6 verso 15 dice que los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra, porque los filisteos enviaron el arca en una carreta nueva, estirada por bueyes, y la dejaron que fuera solita. Y los bueyes fueron entendidos y llevaron solitos el arca. Pero le pusieron como ofrenda tumores de oro y ratones de oro. Y la enviaron al pueblo de Israel. Y cuando llega el pueblo de Israel, toman el arca. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Pero Primera de Samuel capítulo 6 verso 19, mire lo que hizo Dios cuando llegó el arca al pueblo de Israel. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron no era la forma en que ellos deberían de hacer las cosas. Pero como los filisteos así la enviaron, los filisteos la cargaron y la pusieron en esa carreta y fue estirada por bueyes. Dijeron, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y eso pasa cuando la iglesia quiere hacer las cosas a la manera del mundo, a la forma del mundo, a como el mundo le está enseñando hoy en día a la iglesia a caminar. Y Dios le dijo al pueblo, así no son las cosas. Y ustedes lo saben. Ellos lo hicieron por ignorancia, porque ignoraban la manera en que yo les pedí que hicieran las cosas a ustedes. Pero ustedes no. Ustedes sí saben cómo deben de hacer las cosas. Y murieron. Verso 20. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Desciendan pues y llévenla a vosotros. Ya no queremos el arca, ya no queremos la presencia, ya no queremos la gloria. Y Primera de Samuel capítulo 7 verso 1 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a su hijo para que guardase el arca de Jehová. Verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, que en realidad fueron 70, pero esa es otra historia. Después entramos en detalles. Pasaron 20 años
y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora el pueblo de Israel tenía el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, símbolo de su justicia. Estaba en casa de Abinadab. La gloria de Dios estaba en casa de Abinadab. La presencia de Dios estaba en casa de Abinadab. Por más de 70 años, aquí dice 20, pero después les platico. Por más de 70 años. ¿Y qué creen? No pasó absolutamente nada en la casa de Abinadab. Pero ahí estaba la gloria. Y ahí estaba la presencia. Pero ahora veamos lo que dice segunda de Samuel 6:11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. 3 meses. Y mira lo que dice. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Wow. ¿Y cuáles fueron esas diferencias que llevaron bendición a la casa de Obed-edom? Durante 20 años estuvo el arca del pacto en casa de Abinadab y no pasó nada. Bueno, por lo menos la Biblia no nos dice nada al respecto. La misma arca permaneció en la casa de Obed-edom 3 meses. Y la casa de Obed-edom fue bendecida. La vida de Obed-edom fue bendecida. Él prosperó. Y no solamente prosperó él, sino prosperaron sus hijos. Prosperaron sus nietos. Prosperaron su descendencia. Ampliamente la casa de Obed-edom fue bendecida en 3 meses. Pero la casa de Abinadab en 70 años no vieron la gloria. Y ahí la tenían, pero no la vieron. La misma arca que solo ocupaba un espacio en la casa de Abinadab, porque eso fue lo que sucedió. La presencia de Dios ocupaba solamente un lugarcito en la casa de Abinadab. Trajo bendición a la casa de Obed-edom. Dios era el mismo. El arca era la misma. La misión de Obed-edom y de Abinadab era la misma. Pero no se menciona alguna cosa buena que haya sucedido en la casa de Abinadab, o en la casa de los hijos de Abinadab, o en la casa de los nietos de Abinadab, aunque tenían la gloria. Oiga, usted y yo conocemos el arca, conocemos de la presencia de Dios, conocemos de la gloria de Dios, y hay muchos cristianos que aún conociéndola, no son ellos bendecidos. Sus hijos no son bendecidos. Sus nietos no son bendecidos. ¿Qué pasa?
Sin embargo, todo lo bueno que tú puedas imaginarte sucedió en solo 3 meses en la casa de Abinadab. Estas 2 casas, hermanos, nos señalan 2 tipos de iglesias, 2 tipos de ministerios, nos señalan 2 tipos de cristianos, nos señalan 2 estilos de vida. ¿Y qué nos enseñan estos estilos de vida, hermano? ¿Saben qué nos enseñan? El peligro de la familiaridad. El peligro de la familiaridad. Este concepto viene de la palabra familia, en el sentido de que vemos algo muy continuamente y de tanto verlo se nos hace ya muy familiar. Y debido a esa condición se nos hacen común muchos detalles, o dejamos de percibir muchos detalles cuando entramos en un estado de familiaridad. En otras palabras, familiaridad es acostumbrarse a algo, al punto de que ya no percibe su importancia o no percibe sus características. Eso es básicamente acostumbrarse. Y Primera de Samuel 7:1-2 nos dice que cuando el arca fue sacada del campamento filisteo, se guardó en la casa de un levita llamado Abinadab, quien era el padre de Eleazar y 2 hijos más. Y en 2 de Samuel 6:2-6 nos dice que cuando David fue a buscar el arca a la casa de Abinadab para llevarla a Jerusalén, la colocaron en un carro de bueyes y lo llevaban los hijos de Abinadab. Te acostumbras a algo. Abinadab y sus hijos se acostumbraron a ver el arca del pacto. Hay algo que llama la atención sobre esta historia en relación a Usa, el hijo de Abinadab, y Abinadab. ¿Por qué la Biblia no dice que Abinadab y su casa fueran bendecidas? Y por el contrario, hace mención que Usa murió al tocar el arca del pacto. Estos 2 hijos de Abinadab eran boyeros, cuidadores de bueyes, manejaban carretas. Ellos subieron el arca del pacto, la carreta. Ellos eran hebreos, eran levitas, tenían el conocimiento, pero les dio igual. Les dio igual. Vamos a subirla a la carreta. Observe esto. El arca pasó mucho tiempo en la casa de Abinadab. Seguramente cuando llevaron el arca, estos muchachos eran niños. Y cuando David fue nuevamente por ella,
pues ya eran jóvenes. Estuvo todo ese tiempo con ellos. Y este detalle nos hace suponer que crecieron viendo el arca. Estaban demasiado acostumbrados a ver el arca del pacto. Era muy común para ellos ver todos los días ese mueble. Era hoy en día para nosotros muy común venir a la iglesia. Vamos a la iglesia. ¿Y a qué vamos? Pues vamos a la iglesia. Y venimos, nos sentamos, nos paramos, cantamos y nos vamos. Estamos tan acostumbrados al culto. Bueno, no todos. Que se nos hace familiar ya estar aquí. Algunos con mucha pasión todavía. Algunos con mucho gozo. Algunos con mucho esfuerzo. Algunos con mucho sacrificio. Pero otros ya no. Y estos muchachos veían el arca todos los días. Y aunque muy probablemente les habían dicho que no tocaran el arca, ellos no consideraron eso. ¿Por qué? Porque habían perdido reverencia. Para ellos el arca era un objeto más. 70 años en casa. Ya pasaban. Ya no había reverencia. Y cuando hablamos de reverencia, iglesia, estamos hablando de respeto. Estamos hablando de veneración. Mira, en ciertos países asiáticos, como Japón, China, Corea, hacen una inclinación de su cuerpo en señal de respeto o de veneración. ¿A poco no? Aún todavía. Todavía hoy en día, muchos de los que profesan la fe católica, cuando pasan por una iglesia católica, hacen la señal de la cruz. Se quitan el sombrero, si traen, se quitan su gorra, si traen, pasan por afuera de una iglesia y hacen la señal de la cruz como una actitud de reverencia. Puede ir el camión lleno, pueden ir sentados o parados, pero hacen una reverencia. Antes, cuando un hijo miraba a su padre y lo iba a saludar, lo primero que hacía era quitarse el sombrero. No importaba que el hijo ya fuera bigotón. Se quitaba el sombrero, la gorra, agarraba la mano del padre, a veces la besaba o a veces se la ponía en la frente. Pero era una demostración de reverencia, de respeto, de veneración. Pero para la casa de Abinadab, el arca del pacto era un mueble más. Se había perdido toda reverencia a la presencia de Dios. Eso lo digo porque queremos que el 2022 nos sea de grande bendición. Y está aquí, en esto. En esto. Hoy en día familiarizarse es acostumbrarse a una vida de pecado y creer que aunque estamos en una vida de pecado, todo
todo está bien. Porque también te puedes acostumbrar a las cosas buenas. Y hay muchas cosas buenas y no las apercibimos. Hay muchas cosas buenas y no las valoramos. No las valoramos como tal. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Es tu obligación. Aquellas mujeres que tienen un esposo bueno, fiel, honrado, no lo valoran. Aquellos esposos que tienen una mujer que es fiel, trabajadora, honrada, tampoco la valoran. Nos hemos acostumbrado. Y cuando nos acostumbramos a algo, a alguien, esto nos hace perder la noción del valor. Dejamos de asignarle el valor que le corresponde porque lo ignoramos. Todo se te hace tan común a tu alrededor que no percibes, iglesia, cuán bendecido eres por las cosas o por las personas que te rodean. Incluso puedes acostumbrarte a la unción. No a tu unción, sino a la unción de los demás. Porque puede haber una unción gloriosa en la congregación y tú te estás durmiendo. No hay un sentir dentro. Ya te acostumbraste. Al principio de la vida cristiana, no me dejarás mentir, cada canción, cada palabra, cada manifestación del Espíritu Santo te hacía vibrar por dentro. Eras tocado por Dios. El participar dentro de sus linderos espirituales, en lo que fuera, hermanos, haciendo el aseo, preparando los alimentos para sacar fondos para la iglesia, participar como mujer, como maestro de niños o de adultos, estar en el grupo de panderos, en audio, ser músico o ser un levita o ser un predicador. Lo mirábamos como un privilegio. Lo mirábamos como una bendición. Pero luego muchos se acostumbraron y no quisieron cargar más ese privilegio, porque ahora lo ven como una carga pesada sobre sus vidas. Se acostumbraron. Se acostumbraron a cantar, a predicar, a enseñar. Se acostumbraron a venir a la iglesia. Se acostumbraron. Ahora todo esto está a tu alcance. Ahora todo esto está en tus manos, pero en muchas congregaciones ellos ya no sienten lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque se acostumbraron. ¿Sabes por qué? Porque se han familiarizado. Fue una lástima que Abinadab y que sus hijos se hayan familiarizado tanto con el arca que les dio igual ponerla en una carreta cuando no deberían de hacerlo así. El acostumbrarse no significa intimidad. Donde hay familiaridad
no hay reverencia, no hay respeto. De hecho, esto ocurre inclusive en medio de nuestras familias. Nos familiarizamos tanto que nos faltamos al respeto. De hijos a padres, entre cónyuges. Por eso hablamos de la necesidad de que nuestros ojos sean abiertos para poder ver tanta bendición en medio de nosotros, para poder ver que lo que te parece común a tu alrededor no es otra cosa más que la expresión de su gracia. Tenemos, pero no lo vemos como una expresión de la gracia de Dios. Hemos sido bendecidos, pero no lo vemos como la expresión de su gracia. Tenemos una casa, pero no lo vemos así. Mira la iglesia, mira a tus hijos, mira a tus padres, mira a tu esposo, mira a tu esposa. No, ya no le das el valor que corresponde. ¿Sabes por qué? Porque te has familiarizado con ellos. Ah, sí, mis hijos. Ah, sí, mi esposo. Ah, sí, mi esposa. Te has familiarizado. Ah, la iglesia, sí, la iglesia. Yo tengo muchos otros asuntos que hacer. Por eso el Señor nos dice en su palabra que volvamos al primer amor. En cambio, Obed-edom no se familiarizó con el arca. Obed-edom fue bendecido. Y las diferencias que bendicen son estas. Porque en la casa de Obed-edom había reverencia hacia el arca del pacto. Había respeto. Había veneración. Eso marcó la diferencia. ¿Y sabes qué? Obed fue bendecido por Dios. Y no solamente él, también su casa. Fue bendecido Obed-edom. Fue bendecido sus hijos. Y fueron bendecidos sus nietos. ¡Ja! Fueron bendecidos porque había respeto en el corazón de ellos. Queremos que este 2022 no sea de bendición. Respeta a Dios. Adora a Dios. Busca de Dios. No te familiarices con las cosas sagradas. A lo que venimos son 2 horas. Venimos a alegrarnos en el Señor. Venimos a adorarle a Él. No le estamos haciendo ningún favor. Él nos está haciendo un favor. No podemos venir y sentarnos y ser indiferentes a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, al arca del pacto. Ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Ponte de pie. Ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Queremos que este
año que está por venir sea totalmente de bendición para nuestras vidas. No seas indiferente a las cosas espirituales. No seas indiferente a las cosas sagradas. No lo seas. Eso te asegura una gran bendición para los tuyos, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Obed-edom y su descendencia por 3 generaciones estuvieron ministrando en la casa de Jehová, en el templo de Jerusalén. ¡Oh! Toda la familia ministraba y todos ellos fueron bendecidos.